El escorpión negro. El año era 2003. Yo trabajaba como técnico en mantenimiento en una base militar situada cerca del Área 51. No era una posición particularmente glamorosa, pero pagaba bien y me mantenía ocupado en horarios poco convencionales. Las noches eran largas, solitarias y a menudo inquietantemente silenciosas. No era raro escuchar rumores entre el personal, luces extrañas en el cielo, cajas selladas transportadas por soldados que no compartían palabra alguna. Nunca hice muchas preguntas. En esos lugares, la curiosidad era un boleto directo al desempleo o algo peor. Una noche, mi turno me llevó a uno de los hangares menos frecuentados, uno que estaba al borde de ser clausurado según los documentos que había revisado esa mañana. La tarea era rutinaria, verificar las conexiones eléctricas y asegurarme de que los sistemas auxiliares estuvieran desconectados. Llegué al hangar con mi linterna y una caja de herramientas, consciente del eco de mis botas en el suelo de concreto. El lugar estaba desolado, oscuro y frío, con un olor metálico que se mezclaba con algo que no pude identificar en el momento, algo como carne vieja y humedad. Al encender las luces, noté que la mayoría del hangar estaba vacío, salvo por algunos contenedores metálicos apilados al fondo y una jaula cubierta con una manta gris cerca del centro. Era extraño, no había visto jaulas en ese hangar antes. Algo en su presencia me puso nervioso. La manta parecía pesada y se movía apenas, como si algo en su interior respirara o se retorciera suavemente. Traté de ignorarlo, concentrándome en mi tarea, pero mientras trabajaba, mi mirada volvía constantemente a la jaula. Terminé de revisar las conexiones en aproximadamente 20 minutos, pero la jaula seguía llamando mi atención. Sentía un cosquilleo en la nuca, una sensación que no había experimentado desde la infancia, cuando caminaba solo en el bosque y estaba seguro de que algo me acechaba entre los árboles. Mi curiosidad se apoderó de mí. Dejé las herramientas a un lado y me acerqué a la jaula con cautela. A medida que me aproximaba, noté un zumbido apenas audible, como un murmullo bajo, que parecía emanar de la manta. Esto es una mala idea, pensé, pero para entonces mis manos ya estaban levantando el borde de la tela. Lo que vi me congeló. Mi linterna iluminó un cuerpo negro y brillante, una especie de escorpión colosal, del tamaño de un pastor alemán. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los ojos. Eran ojos humanos, enormes y vidriosos, clavados en mí con una intensidad que parecía perforar mi mente. No pestañeaban. No se movían. Solo estaban ahí, observándome con una expresión que no era del todo animal ni completamente humana. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al suelo, mi linterna rodando lejos de mí. En ese momento, escuché algo que nunca podré olvidar, un sonido chirriante, como si algo metálico raspara el concreto, seguido por un jadeo que no sonaba del todo humano. La jaula se sacudió violentamente, como si el escorpión estuviera tratando de liberarse. No sé cómo encontré el valor para levantarme y salir corriendo, pero lo hice. Corrí directo al supervisor nocturno, balbuceando algo incoherente sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, el hangar estaba sellado. No hubo explicaciones ni informes oficiales. Un grupo de hombres de aspecto intimidante, vestidos de negro, llegó en vehículos sin insignias. Todos nosotros, el personal regular, fuimos escoltados fuera del área y advertidos de no acercarnos al hangar. Los rumores comenzaron de inmediato, por supuesto. Algunos decían que era un experimento biológico, otros que habían capturado algo extraterrestre. Yo no podía dejar de pensar en esos ojos. Había algo indescriptiblemente humano en ellos, algo que aún me atormentaba cuando cerraba los ojos para dormir. Con el tiempo, traté de convencerme de que lo que había visto era una alucinación, el resultado de demasiadas noches de trabajo y un exceso de historias conspirativas. Pero un par de semanas después, algo sucedió que borró cualquier duda de mi mente. Me asignaron a otro hangar, no lejos del que había sido sellado, y una noche, mientras trabajaba, escuché algo. Era el mismo zumbido bajo que había oído aquella noche. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza mientras trataba de convencerme de que era solo mi imaginación.
Pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez, acompañado por un ruido sutil, como si algo afilado rascara el metal. No pude soportarlo más. Dejé las herramientas en el suelo y me fui antes de terminar mi turno. Presenté mi renuncia al día siguiente. No ofrecí explicaciones y nadie me preguntó. Aparentemente, no era raro que el personal abandonara ese lugar de manera abrupta. Años después, seguía teniendo pesadillas. Me despertaba sudando, con la imagen de esos ojos humanos quemada en mi memoria. Sin embargo, lo que realmente me llevó al borde del colapso ocurrió en 2012. Estaba viendo un documental en televisión sobre experimentos genéticos y modificaciones biológicas en la época de la Guerra Fría. Uno de los entrevistados, un científico anónimo, mencionó un proyecto clasificado relacionado con el cruce de ADN humano y animal para crear herramientas de guerra biológica. Según él, los experimentos habían sido abandonados en los años 80 debido a resultados impredecibles. Pero lo que dijo al final me heló la sangre. Algunos de los especímenes nunca fueron destruidos, comentó con voz grave. Fueron trasladados a instalaciones más seguras, lugares donde nadie preguntaría, donde nadie podría encontrarlos. Lugares como el Área 51. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas investigando en Internet, buscando cualquier mención de experimentos relacionados con escorpiones u otros híbridos genéticos. Encontré teorías de conspiración, foros oscuros llenos de relatos que sonaban ridículos, pero también encontré algo más. Una imagen, borrosa y pixelada, que alguien decía haber tomado en las cercanías del Área 51. Mostraba lo que parecía ser un escorpión negro gigantesco, con algo inusualmente brillante en su cabeza. Agrandé la imagen y sentí un nudo en el estómago. Eran los ojos. Esos ojos humanos que me habían mirado aquella noche. Desde entonces, vivo con la constante sensación de que algo me observa. A veces, por las noches, creo escuchar ese zumbido, como un murmullo lejano que se filtra a través de las paredes de mi casa. Siempre que cierro los ojos, veo los suyos, fijos en mí, como si intentaran decirme algo. Tal vez una advertencia. Tal vez una amenaza. No lo sé. Pero hay algo que sí sé con certeza, lo que vi aquella noche no fue un error. Y lo que sea que haya en el Área 51 no está bajo control. El habitante del tanque. Mi nombre es Roberto Martínez y quiero contar algo que me ha atormentado durante años, algo que ni yo mismo puedo entender por completo. Lo hago con la esperanza de liberar el peso que llevo en el alma, aunque sé que las palabras no podrán hacer justicia al horror que presencié. No sé si alguien me creerá. De hecho, lo más probable es que muchos piensen que estoy loco, pero lo que voy a contarles es real. Tan real como la piel que me eriza cada vez que recuerdo esa mirada. Corría el año 2009, cuando fui contratado como asistente de laboratorio en una de las instalaciones más herméticas del planeta, el Área 51. Llegar ahí ya era, de por sí, surrealista. Nos despojaban de teléfonos, cámaras y cualquier cosa que pudiera registrar lo que veíamos. Los controles de seguridad eran tan extremos que uno sentía que hasta la respiración estaba siendo monitoreada. Mi trabajo parecía simple: apoyo técnico y tareas de limpieza en las zonas designadas. Nada relacionado con experimentos ni información clasificada. Eso era para otros. Yo era solo una pieza más en la maquinaria. Al principio, todo fue monótono. Limpieza de laboratorios, inventarios de suministros, etiquetas de equipos, hasta que llegó esa orden. Nos asignaron limpiar un sector que había estado clausurado durante años, conocido como el Tanque 4. No se nos dio mucha información, salvo que era una vieja instalación de tratamiento de agua que ya no estaba en uso. Pero había algo extraño en la forma en que los superiores hablaban de ese lugar. Una tensión palpable, como si quisieran evitar cualquier detalle. Uno de ellos incluso mencionó de manera casual que nos aseguráramos de no tocar nada innecesario. En ese momento, pensé que era una advertencia estándar. Ahora sé que ocultaban algo. La primera vez que entré al Tanque 4, una sensación de pesadez invadió mi pecho.
El lugar era inmenso, un cuarto subterráneo con paredes de concreto cubiertas de manchas oscuras. El aire estaba impregnado de un olor metálico y húmedo que no podía identificar. En el centro del área había un enorme tanque de cristal de unos 5 metros de altura, parcialmente lleno con un líquido de color turbio. La iluminación era tenue, pero lo suficiente como para distinguir formas dentro del agua. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era un maniquí. Una figura humanoide flotaba inmóvil en el líquido. Su piel era translúcida, tan fina que podía ver algo que parecía venas oscuras ramificándose bajo su superficie. No tenía cabello, y sus extremidades eran anormalmente largas, casi desproporcionadas. Lo más perturbador eran sus ojos. No estaban cerrados, como cabría esperar de algo sumergido en un tanque. Estaban abiertos, fijos, y miraban hacia adelante, hacia mí. Me quedé petrificado, tratando de convencerme de que se trataba de algún tipo de experimento anatómico o un muñeco diseñado para pruebas médicas. Pero había algo en su presencia que no cuadraba. No parecía inerte. Parecía estar consciente. Mis compañeros se limitaron a sus tareas, limpiando alrededor del tanque y anotando registros. Nadie mencionó lo que había ahí dentro. Intenté distraerme, concentrándome en las instrucciones que se nos dieron, pero no podía apartar la vista de esa cosa. En un momento de descuido, me acerqué más al cristal. La curiosidad me venció. Fue entonces cuando sucedió. Estaba a unos centímetros del tanque cuando su mano golpeó el cristal desde adentro. Un golpe seco, fuerte, que resonó en toda la habitación. Retrocedí de un salto y mi corazón casi se detuvo. No podía creer lo que había visto. Esa cosa, esa criatura, había movido su brazo con una rapidez imposible y había golpeado el cristal. Sus ojos estaban fijos en los míos, y por primera vez en mi vida sentí un terror primitivo, como si estuviera frente a algo que no debería existir. Nadie más pareció notar el golpe. Mis compañeros seguían con su trabajo, como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado, esperando que alguien dijera algo, pero el silencio reinaba. Era como si yo fuera el único que podía percibirlo. No dije nada. Ni entonces, ni después. Algo me detuvo, una mezcla de miedo y un instinto inexplicable de autopreservación. Sabía que si reportaba lo que había visto, sería cuestionado, tal vez incluso castigado. En ese lugar no se toleraban distracciones ni rumores. Así que terminé mi turno como pude y traté de olvidar lo sucedido. Pero la criatura no me dejó. Esa noche, mientras intentaba dormir, soñé con ella. En el sueño, estaba de pie junto al tanque, pero esta vez el cristal estaba roto. El agua se derramaba por el suelo y la figura avanzaba hacia mí, lenta pero segura. Sus ojos seguían abiertos, perforándome con su mirada. Desperté gritando, empapado en sudor. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. En los pasillos del Área 51, comencé a sentir que alguien me observaba. Incluso cuando estaba rodeado de gente, no podía sacudirme la sensación de que algo se escondía en las sombras, esperándome. Una noche, mientras trabajaba en otro sector, escuché un ruido metálico detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo un eco distante, como si alguien o algo estuviera arrastrando algo pesado. Un par de semanas después, el tanque 4 fue nuevamente clausurado. Nadie explicó por qué, ni qué se había hecho con el contenido del tanque. Yo intenté mantener la compostura y seguir trabajando, pero mi mente no podía dejar de cuestionarse. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué nadie hablaba de ella? Empecé a investigar, aunque con extremo cuidado. En una instalación como esa, los rumores eran peligrosos, y las preguntas indebidas podían costarte el puesto, o algo peor. Descubrí que hace décadas hubo un accidente en una instalación cercana, algo relacionado con pruebas biológicas. Los registros eran incompletos, pero hablaban de entidades contaminantes que no pudieron ser erradicadas. Las describían como humanoides, con tejidos altamente mutables. Lo más inquietante era una nota perdida entre los informes,
La exposición prolongada induce fenómenos cognitivos en el personal. Restricción total recomendada. No sé si lo que vi fue una de esas entidades, pero desde entonces, mi vida cambió. Dejé el Área 51 poco tiempo después, incapaz de soportar la carga. Intenté volver a una vida normal, pero la criatura no me dejó. Los sueños continuaron, siempre iguales, ella rompiendo el cristal, el agua envolviéndome, y esos ojos, siempre esos ojos. Lo peor vino después. Comencé a verla fuera de los sueños. Reflejada en espejos, en las ventanas de los autobuses, en charcos de agua. Siempre estaba allí, acechándome. La paranoia me consume. A veces escucho golpes en las paredes de mi casa durante la noche, idénticos al sonido que hizo en el tanque. Otras veces, siento su presencia detrás de mí, aunque no me atrevo a voltear. He consultado a médicos, psiquiatras, incluso a religiosos, pero nadie puede ayudarme. Algunos dicen que es estrés postraumático, otros creen que estoy inventando todo. Pero yo sé la verdad. Sé que ella sigue ahí, esperando. Y tarde o temprano, vendrá por mí. No sé cuánto tiempo me queda, ni si esta confesión servirá de algo. Pero si estás leyendo esto, por favor, escucha mi advertencia. Hay cosas que no deberían ser vistas, secretos que nunca deberían salir a la luz. El tanque 4 guarda uno de esos secretos. Y si alguna vez escuchas hablar de él, aléjate. Por tu bien, no te acerques. Porque lo que habita en ese tanque no está muerto. Y nunca lo estuvo. El ojo que nunca parpadea. Era 1997 y hasta ese año mi vida había sido razonablemente normal. Trabajaba como enfermera en un laboratorio privado en Nevada, uno de esos lugares discretos con altos niveles de seguridad y una política de confidencialidad que parecía sacada de una película de espionaje. No hacía demasiadas preguntas, porque sabía que la curiosidad podría costarme el empleo. Pero si te soy sincera, nunca imaginé que lo que descubriría allí me perseguiría el resto de mi vida. La noche en la que todo comenzó estaba tranquila, o al menos tan tranquila como podía serlo en ese lugar. El laboratorio estaba ubicado en el desierto, a unas pocas horas del Área 51. Por supuesto, no faltaban los rumores. Se decía que algunos de los proyectos del laboratorio estaban conectados con las instalaciones militares cercanas, que habíamos recibido muestras biológicas extrañas de quién sabe dónde. Yo nunca les presté demasiada atención. La paga era buena y, hasta ese momento, el trabajo no había sido particularmente fuera de lo común. Pero esa noche, todo cambió. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, llegó un equipo de emergencia con un paciente que nos dijeron que debíamos tratar con extremo cuidado. No dieron detalles, solo nos ordenaron preparar una sala de aislamiento y equiparla con todo lo necesario para una intervención médica. Estábamos acostumbrados a recibir pacientes en condiciones críticas, pero lo que me llamó la atención fue la cantidad de personal militar que escoltaba a la camilla. Había hombres con trajes de protección completa y rifles, y sus rostros mostraban una tensión palpable. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire hubiera adquirido un peso extraño. Cuando vi al paciente por primera vez, un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba completamente vendado de pies a cabeza, como una momia, excepto por un ojo. Era un ojo que no parecía humano, pero tampoco animal. Era como si combinara lo peor de ambos mundos, un iris amarillento con una textura orgánica que parecía viva, pulsando suavemente, como si respirara. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Algo en ese ojo parecía estar mirándome directamente, incluso a través de las capas de vendajes. Escuché a los doctores discutir a toda prisa, susurrando entre ellos como si temieran que algo los escuchara. Se está desintegrando demasiado rápido, dijo uno. No tenemos tiempo para estabilizarlo. No entendía de qué hablaban, pero había algo en su tono que me hizo sentir que ese paciente no era solo un ser humano con una enfermedad rara. Algo no estaba bien, y lo sentí en mis huesos. Me pidieron que revisara los monitores. Los signos vitales eran erráticos, como si el cuerpo estuviera luchando contra sí mismo.
Había pulsos eléctricos que no correspondían con ningún patrón biológico humano. Los niveles de oxígeno subían y bajaban como un péndulo fuera de control. Pero lo más extraño era el movimiento debajo de los vendajes. Al principio pensé que eran espasmos musculares, algo común en pacientes críticos, pero luego noté que el movimiento no era aleatorio. Era como si algo debajo de las vendas tratara de liberarse, empujando contra el tejido en pequeños pulsos sincronizados. Cuando mi turno estaba a punto de terminar, el movimiento se intensificó. Los vendajes comenzaron a retorcerse de una manera antinatural, como si algo estuviera creciendo bajo ellos. Escuché un sonido suave pero inquietante, como un crujido húmedo, y me di cuenta de que venía del cuerpo vendado. No quise quedarme a averiguar qué era. Retrocedí lentamente hacia la puerta, pero justo antes de salir, el ojo se abrió de golpe. Esta vez no me estaba mirando. Estaba mirando algo detrás de mí. Me di la vuelta por puro instinto, y lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Las sombras en la habitación parecían más oscuras de lo normal, como si algo las estuviera absorbiendo. Una forma comenzó a surgir de esa negrura, indistinta al principio, pero luego se volvió más definida. Era alta, mucho más alta que cualquier ser humano, y tenía extremidades delgadas que parecían hechas de algo parecido a humo, pero con garras afiladas al final. No podía distinguir un rostro, pero sabía que estaba mirándome. No sé cómo lo sabía, pero lo sentía, como si su mirada estuviera perforando directamente mi alma. Salí corriendo de la habitación, dejando atrás los gritos de los doctores y el sonido de los vendajes rasgándose. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero cuando llegué al pasillo, todo estaba en silencio. Ni un solo sonido. No había militares, ni personal médico, ni siquiera el eco de mis propios pasos. Era como si hubiera cruzado a otro lugar, uno donde el tiempo y el espacio no funcionaban como deberían. Me escondí en una pequeña sala de descanso, intentando calmarme. Pero entonces escuché algo. Al principio pensé que eran pasos, pero no. Era como un arrastrar lento, algo pesado y húmedo deslizándose por el pasillo. Me asomé por la puerta y aunque no podía verlo directamente, algo estaba allí. Las luces parpadeaban y con cada destello de oscuridad, la silueta se acercaba más. Esa noche no recuerdo exactamente cómo escapé. Creo que mi mente bloqueó los detalles más perturbadores para protegerme, pero sé que salí del edificio y manejé sin rumbo por horas hasta que el sol salió. Cuando volví al día siguiente para recoger mis cosas, nadie quería hablar del tema. Pregunté por el paciente, pero los doctores negaron que alguien así hubiera estado allí. Debes haber tenido una pesadilla, dijeron con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Los días siguientes fueron peores. En casa, las luces parpadeaban sin razón. Escuchaba sonidos en el pasillo por la noche, como algo arrastrándose lentamente. Y siempre, tenía la sensación de que alguien me estaba mirando. No podía dormir, y cuando finalmente lo lograba, soñaba con ese ojo. Un ojo que nunca parpadeaba, que me observaba desde las sombras, esperando. Decidí mudarme, dejar atrás todo, pero no sirvió de nada. Lo que sea que vi esa noche me siguió. A veces, al encender la televisión, la pantalla se llena de estática por un segundo y en medio de ella aparece ese ojo. En los espejos, si me quedo mirándolos demasiado tiempo, puedo ver una sombra alta y delgada que se esconde detrás de mí, solo por un instante. Ya no puedo confiar en mis propios sentidos. Hoy, más de 20 años después, sigo cargando este peso. Me he convencido de que lo que vi no era de este mundo, algo que los seres humanos nunca debimos intentar entender o controlar. El laboratorio fue clausurado poco después de mi renuncia, y no he encontrado información sobre lo que ocurrió esa noche. Tal vez todo fue eliminado, borrado de los registros oficiales. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que aún me persigue. Y lo peor de todo es que siento que se está acercando. Cada noche, la sensación de ser observada es más intensa. Ya no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. A veces pienso que sería más fácil dejarme llevar, rendirme al vacío.
Pero luego recuerdo ese ojo y el terror me mantiene despierta. Porque sé que, si cierro los ojos, nunca volveré a abrirlos. El vacío. Me llamo Alan, tengo 34 años y hace 2 meses fui contratado como guardia en el Área 51. No voy a adornar esto con excusas ni intentar convencer a nadie de que crean mi historia. No me importa si lo hacen o no. Lo que viví, lo que sigo viviendo, es algo que ni siquiera puedo compartir con mi propia sombra sin sentir un sudor helado recorrer mi espalda. Cuando firmé el contrato, me hablaron de la discreción, de protocolos inquebrantables y de lo privilegiado que era por trabajar en un lugar tan secreto. No era la primera vez que tomaba un empleo de seguridad en instalaciones gubernamentales, pero la atmósfera aquí era distinta, más opresiva. Las reglas eran muchas, pero había una que destacaba: nunca, bajo ninguna circunstancia, debía abandonar mi puesto sin autorización, especialmente de noche. La primera noche fue tranquila, al menos al principio. Las instalaciones eran inmensas y silenciosas, un laberinto de edificios anodinos rodeados de desierto. Mis rondas transcurrieron sin novedades hasta pasada la medianoche. Fue entonces cuando escuché el eco. Era un sonido bajo y repetitivo, como un lamento que se extendía en las sombras. Al principio pensé que era el viento, pero había algo irregular en él, como si proviniera de algo vivo. Seguí el sonido, con la linterna temblando en mi mano, hasta un área restringida que no reconocía del mapa que me habían dado. Una sensación incómoda me invadió, el eco parecía hacerse más fuerte, reverberando dentro de mi cráneo. Entonces lo vi. A unos metros frente a mí, una figura humana emergió de la penumbra. Pero no era una persona, no podía serlo. Su rostro era un vacío absoluto, una ausencia de cualquier rasgo humano, como si alguien hubiera borrado su existencia de la realidad. Mi cuerpo se congeló. Intenté alumbrarlo con la linterna, pero en el instante en que el haz de luz lo tocó, la figura desapareció. Regresé corriendo a mi puesto, el corazón latiendo como un tambor de guerra en mis oídos. No sabía qué había visto, pero algo dentro de mí sabía que había cometido un error al acercarme. Al día siguiente, el capitán de seguridad me llamó a su oficina. Apenas crucé la puerta, su mirada dejó claro que sabía lo que había pasado. Sin rodeos, me dijo: olvida lo que viste. Nunca vuelvas a mencionarlo, ni aquí ni fuera de aquí. Lo que más me inquietó no fueron sus palabras, sino la forma en que evitaba mirarme directamente, como si yo ya cargara con algo que temía. Las noches siguientes no fueron mejores. Aunque intentaba ignorarlo, el eco seguía allí, llamándome desde las sombras. Se colaba en mis sueños, transformándose en murmullos que parecían susurrar mi nombre. Más de una vez desperté sudando frío, con la sensación de que algo me observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. Lo peor es que no era el único que lo escuchaba. Una noche, mientras patrullaba, me crucé con Carter, otro guardia. Llevábamos poco tiempo trabajando juntos, pero esa noche su rostro lucía más pálido de lo normal. «¿Lo has oído, verdad?», me preguntó sin rodeos, su voz temblando. Asentí sin querer dar más detalles, y él simplemente murmuró: «No te acerques. Sea lo que sea, no quiere que lo veas». A partir de ese momento, evité cualquier intento de investigar el origen del eco, pero parecía que cuanto más lo ignoraba, más insistente se volvía. Se movía por las instalaciones, nunca en el mismo lugar 2 veces, como si quisiera jugar conmigo. Mis superiores no decían nada, pero su comportamiento sugería que sabían más de lo que querían admitir. Una madrugada, el eco me llevó hasta una sección que nunca había patrullado antes. Frente a mí había una puerta roja, diferente a las demás. No tenía cerradura ni ninguna identificación visible. Algo en ella me llamó, una atracción inexplicable, como si estuviera diseñada para ser abierta. Contra mi mejor juicio, toqué el frío metal. La puerta se abrió sola con un susurro mecánico, revelando un pasillo iluminado por luces parpadeantes. Cada paso que daba sentía que mi cuerpo se hundía más en un abismo invisible. El eco resonaba más fuerte ahora, casi como si estuviera celebrando mi intrusión. Al final del pasillo encontré una habitación.
No tenía muebles, solo un enorme espejo que cubría una pared entera. Cuando me acerqué, vi algo que hizo que mis rodillas casi cedieran. Mi reflejo no era mío. Era la figura sin rostro. Su vacío me devolvía la mirada desde el otro lado del cristal. Retrocedí, sintiendo una presión invisible alrededor de mi pecho. Fue entonces cuando las luces se apagaron y el eco se transformó en un grito ensordecedor. Algo frío y húmedo rozó mi brazo en la oscuridad y salí corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, intenté hablar con Carter, pero no apareció en su puesto. Cuando pregunté por él, me dijeron que había renunciado repentinamente. Sin embargo, escuché rumores entre los otros guardias. No era el primero en desaparecer sin dejar rastro. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas en mis alrededores. Mi casillero estaba ligeramente abierto aunque lo había cerrado con llave. Mi radio emitía estática incluso cuando estaba apagada. Una noche encontré una nota en mi taquilla. Decía, nos observa. Decidí investigar por mi cuenta, aunque sabía que me estaba poniendo en peligro. Encontré documentos antiguos en una oficina desierta, informes que hablaban de experimentos fallidos, de entidades extradimensionales que no podían ser contenidas. Uno de los reportes mencionaba el vacío, un ser que se alimentaba de la percepción humana, devorando los rostros y la identidad de aquellos que lo miraban demasiado tiempo. Una semana después, me asignaron una ronda nocturna cerca de la Puerta Roja. No quería ir, pero las órdenes no eran opcionales. Mientras patrullaba, el eco regresó, pero esta vez no estaba solo. Susurros indescifrables lo acompañaban, como si algo intentara comunicarse conmigo. Sentí que mi mente se deslizaba por una pendiente resbaladiza. En un momento, vi la figura sin rostro otra vez, de pie al final del pasillo. No desapareció esta vez. Se quedó allí, inmóvil, su presencia llenando el aire con una energía que me hizo casi vomitar del miedo. Avancé un paso, y entonces habló. No tenía boca, pero el eco salió de él, retumbando directamente dentro de mi cabeza. Devuélvelo. No sé cómo encontré las fuerzas para correr. No recuerdo cómo llegué a mi coche esa noche ni cómo salí del complejo. Solo sé que desde entonces no puedo escapar. El eco me sigue a todas partes, incluso aquí, en esta habitación donde estoy escribiendo esto. Hoy descubrí algo que me congeló la sangre. Al revisar una foto antigua mía, noté algo aterrador. Mi rostro se ve diferente. Mis rasgos parecen desvanecerse poco a poco, como si alguien estuviera borrándome de la existencia. El eco se ha vuelto más fuerte. Ya no lo escucho solo en mis sueños, ahora está aquí, conmigo, cada segundo del día. Y mientras escribo esto, puedo sentir su presencia detrás de mí. No necesito darme la vuelta para saber que está ahí. Si encuentras esto, aléjate del Área 51. No importa qué secretos creas que guarda, no valen tu alma. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.